Ok, hoy día tengo pensado, en el fondo ya terminamos la unidad 5, ¿cierto? La unidad de análisis global, que tiene que ver con análisis con volumen de control, ¿cierto? Que debiera ser una unidad mucho más fácil de digerir que la unidad de análisis puntual, de análisis diferencial. Pero no hay tantas ecuaciones, no hay que integrar tanto, es mucho más física que matemática, si uno quiere. Eh, entonces debiera ser más fácil de digerir y a la vez debiera ser más o menos parte central de este curso, ¿ya? Así que si esta parte la entienden bien, pueden decir que entienden mecánica de fluidos razonablemente bien, ¿ya? Entonces lo que estoy pensando es, como ya terminamos esa unidad, nos queda solo la unidad 6 que tiene que ver con análisis dimensional y modelos a escala. Y tenemos suficientes clases de aquí en adelante. Déjenme mirar el calendario. La siguiente prueba es en 3 lunes más. Entonces nos quedan perfectos 2 clases para terminar la unidad 6 y tomar la prueba el siguiente lunes, el lunes 23. ¿Ya? Entonces estaba pensando, hoy día podríamos hacer ejercicios de esta unidad 5 que ya terminamos. Cosa de dejar. Mira, yo creo que no. Me preguntan si es que la unidad 7 no la veremos. Yo quería alcanzar a verlo, pero mi impresión es que si hacemos eso vamos a terminar viendo todo corriendo y quizá mi feeling es que la primera prueba nos fue más o menos mal, quizá porque lo pasamos muy rápido. La segunda prueba siento que nos tomamos el tiempo de hacer más ejercicios, de revisar 2, 3 veces y le fue harto bien. Entonces, a mí me interesa que la última prueba también les vaya bien, es la que más pesa, por lo demás. Entonces, preferiría que nos centráramos en ver eso en vez de tratar de meter conceptos muy apretados. Aparte que la unidad 7 tiene que ver con flujos sobre cuerpos y arrastre, y ahí hay conceptos de turbulencia que no son obvios. Entonces, yo preferiría dejarlo. Hay un curso de turbulencia más adelante, así que o lo podemos ver como opcional hacia el final del curso. Yo preferiría que no lo viéramos. Eh, Eso. Así que yo creo que concentrémonos en eso. Hoy día mi idea es que hagamos un par de ejercicios de lo que ya hemos visto, que aprovechemos a conversar, que resuelvan dudas los que tengan. Nos quedan 2 clases más para terminar la sección 6 y ahí estamos listos para la última prueba del 23 de noviembre y ya vamos cerrando el curso. Eh, Profesor, Eso. Eh, an- sí, es que yo no creo que la primera prueba no haya ido mal porque la materia la pasaron muy rápido. Yo creo que fue más que nada porque los ejercicios que vimos durante la prueba o que se nos preguntaron no se parecían mucho a lo que vimos durante las clases y la ayudantía. Entonces nos sacaron como fuera de la zona de confort, por decirlo así. En cambio, la segunda prueba sí fue mucho más parecida a lo que vimos en las ayudantías, clases, porque fue un poco más repetitivo. Y yo creo que si la sí. tercera prueba es así, o sea, la ayudantía se parecen un poco más a la prueba y la clase igual, no habría problema, en mi punto de vista, no sé. Sí, mira, ahí yo haría 2 comentarios. Uno, voy a hacer una caricatura. Ustedes no pueden acostumbrarse a que les digan, esto se hace así, ¿cómo se hace? Así, perfecto, eso está bien, ¿ya? Sino que ustedes tenían todas las herramientas, pero efectivamente era una pregunta, la pregunta esta de las presiones sobre la compuerta, que tenías que aplicar todas las cosas que conocías. Tenías que aplicar proyección en esfuerzos curvos, tenías que aplicar hidrostática, tenías que darte cuenta que no podías usar la ecuación de memoria para el punto de aplicación. Entonces, no es que hubieran cosas. Entonces, eso por un lado, como que ustedes son ingenieros ingenieras de una buena universidad, tienen que ser capaces de extrapolar desde lo que están estudiando. Eh, pero sí recojo que quizás no hicimos tantos ejercicios. Yo en clase creo que no hice ninguno. Y para la segunda prueba sí hicimos harto ejercicio, ¿ya? Y si te fijas, todos los ejercicios fueron distintos entre sí. En rigor, pasada la materia y ustedes viendo los ejercicios del libro, ustedes debieran ser capaces de verlo. Pero
nunca está de más tener más opinión. Entonces, lo que quiero decir es que ustedes igual tienen que ser capaces de extrapolar, y dos, quizá hay que tomarse el tiempo para hacer más ejercicio. Y tomarse el tiempo significa que tenemos que dedicarle menos tiempo a ver más materia, ¿ya? Entonces yo por eso prefiero que, como la materia, la unidad 7 está media colgando, prefiero decir al tiro, mira, eso no lo vamos a ver, olvidémonos de eso, y nos podemos centrar bien en la unidad 5 y 6 para la última prueba. Tienen menos ustedes que leer, podemos hacer más ejercicio y podemos tener más instancias de preguntas, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta del curso antes que entremos a los ejercicios de hoy día? No sé si todos tienen, yo creo que tengo subidas todas las notas, pero si alguien echa de menos algo, mándeme un correo. Eh, Hay un par de personas que tienen pendiente su evaluación de inglés. Eh, Véanlo a la brevedad, porque si no tienen eso evaluado, yo no les puedo aprobar el curso. Son 2 o 3 personas que van quedando, ¿ya? Así que probablemente no están acá, pero cuando vean la grabación, muchachos, manden la cuestión de inglés, es muy importante. Si no, van a reprobar el curso, es así de taxativo. Eh, ¿Qué más? Administrativamente, tienen plazo hasta este viernes 6. Ese es mi correo, sí, Beca Rion, sí. Déjame mi banda, sí. Tienen plazo hasta este viernes 6 si es que quieren enviarme a mi correo. También me mandan un resumen de la charla que di la semana pasada. Al que mande eso va a tener 2 décimas para ponerla en la prueba que quiera. Si adicionalmente ustedes pueden relacionar un tema del curso con la charla, algunos de los temas que hemos visto en clase, pueden tener una décima adicional. Entonces pueden ganarse hasta 3 décimas adicionales para poner en la prueba que quieran, ¿ya? Eh, pero tienen plazo hasta este viernes 6. Me han llegado algunas, no es obligación, pero el que quiera es bienvenido a hacerlo. Una pregunta, ¿son 5 o son 3 décimas el máximo posible? Son 3 décimas el máximo posible. Entonces son 2 décimas base solo por mandármelo. Si tú me mandas una cuestión que diga, hablaron de esto, esto y esto, ahí ya tienes 2 décimas. Y si relacionas un tema del curso, pero eso sí tienes que hacerlo bien. O sea, si tú me dices, hablaron del agua y estamos en mecánica de fluido, eso ahí ese no vale, ¿ya? Pero si lo haces bien, ganas una décima adicional. Entonces son 3. Ah, buenísimo. Yo les mandé en anuncio, está el link de YouTube, se puede ver directamente ahí. Y si no, lo pueden buscar esto es Obras Civiles de la Santa María. Si buscan el canal de ellos, ahí están todas las charlas. Hay otras charlas muy interesantes también, por si quieren verlas. Ahí la pueden encontrar. ¿Ya? Debieran tener el link en el anuncio que yo mandé. Si no lo encuentran, igual me pueden mandar un correo, pero una simple búsqueda en Google seguramente también les va a mostrar el link, ¿ya? Es para el que quiera, no es obligación, y un poco por eso lo estoy haciendo, que manden un correo y no a través de Canvas, para que no quede la sensación de que es obligación. Es absolutamente voluntario. Un último anuncio, dado que es complicado el tema esto de las correcciones y las pruebas por Canvas, por internet, lo que estamos pensando es que el examen, en vez de tomarnos un día para el examen, vamos a tomarnos un par de días y lo voy a hacer oral. Uno a uno, con todas las personas que les toque dar examen. Vamos a hacer un examen oral en media hora, zanjar cuánto es lo que conocen de las distintas unidades del curso. Yo creo que al final va a ser más corto eso que todo lo que tenemos que demorarnos en setear las pruebas. Ustedes ya han visto, las 2 pruebas han tenido pifia, que es algo que me molesta. Y después el tiempo de corrección y de recorrección. En cambio acá nos sentamos frente a frente, conversamos media hora y zanjamos. Se los comento para que se preparen mentalmente. Yo sé que a algunas personas les cuesta o les incomoda el tema de las pruebas orales, pero creo que es positivo. Creo que es mucho más fácil sondear cómo es el conocimiento conversando que en una prueba. Así que eso para que lo tengan en consideración. Igual se pueden eximir del examen, no tengo ahora frente a mí exactamente cuál es la nota que necesitan, pero una vez que demos la prueba 3, que es el 23, ¿cierto?, de noviembre, yo voy a tratar de corregir eso
lo más rápido posible, cosa de poder pasarle al día siguiente o en un par de días, sus notas transformadas de puntos a nota, ¿ya? Para que podamos ya pasar, poder determinar quién se exime y quién no, ¿ya? Eh, en los criterios de exhibición no hablábamos de rojo, hablábamos de el promedio de presentación tiene que ser sobre un cierto valor, que es un valor que determinamos de tal modo que, o sea, tiene que tener sentido que tú vayas al examen. Si tú vas al examen y sacándote un 1 igual pasa, no es necesario, ¿ya? Entonces, el criterio era, no me acuerdo exactamente ahora el valor, lo puedo buscar, era que con esa nota, si tú te presentabas al examen, necesitabas, no sé, un 2 o algo así para poder... si lo puse. Así que da lo mismo si tuvieron un rojo en la primera prueba, se pueden eximir igual. Bueno, no lo encuentro, pero tiene que estar... Ah, tiene que estar acá. Creo que es un 4,95. Con eso se pueden... Sí, 4,95. Entre las tareas, la prueba 1, 2 y 3 y los reading quizzes necesitan un 4,95. ¿Ya? Así que esas 3 décimas les pueden servir ahí. Falta una tarea que la voy a mandar probablemente la próxima semana y yo creo que vamos a hacer un reading quiz más también. ¿Ya? Entonces pueden esperar una de esas en las 2 o 3 semanas que van quedando. ¿Ya? ¿Qué notas se necesitan en las pruebas para eximirse? En total necesitan un 4,95. Eso considera las pruebas, las tareas y los quiz de lectura. ¿Ya? Hay un polinomio que los pondera. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, dada la prueba 3, yo les voy a poner... no puedo poner un Excel, pero bueno, ustedes van a tener esto y ustedes van a poder calcular, yo también lo voy a tener calculado por mi parte. Y el que cumpla el criterio se puede eximir. Si quieren venir al examen igual, bienvenido, yo no tengo ningún problema, pero no es necesario. Entonces necesitan prácticamente un 5, ¿cierto? Para poder eximirse. Porque con un 5 no se pueden echar el ramo, o sea, con cualquier cosa más que eso, si vienen al examen ya no se lo van a echar. Las tareas vamos a borrar una, ¿ya? De las tareas en Python van a ser 4 finalmente y vamos a permitir borrar la peor, ¿ya? También considerando que por ahí una tarea que no entregó nadie. Así que por eso quiero hacer una más, para poder borrar una, ¿ya? Todo eso lo vamos a meter a la juguera la semana del 23 y vamos a tener la lista de quienes se pueden eximir. Los que no se pueden eximir, como les digo, entre el lunes 30, no sé cuándo terminan clase ustedes, un calendario al respecto. Pero me imagino que anda por ahí, ¿cierto? Cerca del 30 de noviembre o esa semana deberían estar cerrando las clases. Entonces nos podemos tomar el 30 y el 1 y tomamos todos los exámenes orales. Hacemos un doodle y se van anotando. Ahí lo vemos en su minuto. Eso de la parte administrativa. ¿Alguna duda? ¿No? Todo claro. Entonces, pasemos, me interesa que veamos lo siguiente. Déjenme cambiar la cámara. Con un poco de suerte se va a ver. Ah. Ya. Yo sé que esto lo hemos hecho siempre, pero... ¿Ahí se ve derecho o lo leen al revés? ¿Se ve bien? Ya, bacán. Porque yo lo veo al revés, entonces me confunde. Ya. Entonces, la unidad 5 es análisis global y es básicamente el teorema del transporte de Reynolds, ¿ya? Que se puede aplicar tanto a masa como a cantidad de movimiento como a energía, ¿ya? Esta parte del resumen la voy a hacer en castellano y después cuando entremos
al ejercicio voy a pasar a inglés, ¿ya? Básicamente lo que dice el teorema del transporte de Reynolds es que la derivada total de alguna, de alguna, eh, de alguna cantidad es igual a lo que cambia esa cantidad al interior de un volumen de control, más los flujos de esa cantidad a través de las paredes del volumen de control, ¿ya? Esto es una ecuación súper con hartas integrales, qué sé yo, pero lo que dice es lo que cambia algo es igual a lo que cambia internamente más lo que fluye a través de las paredes, ¿ya? Cuando es masa, o cuando es cantidad, cuando es masa, por definición esto tiene que ser cero, porque la masa no puede cambiar en tu volumen de control. Por lo tanto, lo que cambia al interior de tu volumen de control tiene que ser igual a lo que fluye a través de las paredes, ¿ya? Y en caso de tener régimen permanente, si es que esto es cero, un régimen permanente, entonces lo que fluye a través de las paredes tiene que ser constante, ¿ya? Es decir, todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, ¿ya? Eso es súper intuitivo de entenderlo, y por lo tanto, este teorema aplicado a la masa es algo básico que les va a servir no solo en mecánica de fluidos, sino que en cualquier tipo de, de procesos físicos. Cuando no se trata de, cuando, cuando es masa, ¿cierto? Decimos que la derivada total es cero. Cuando es cantidad de movimiento, que es vectorial, la derivada total de la cantidad de movimiento es igual a la suma de fuerzas, que también es vectorial, ¿ya? Y cuando es energía, depende de cómo estemos controlando, porque casi siempre la derivada total es cero, a menos que tú estés agregando energía adicional, ¿cierto? Entonces esto lo podemos ver con más detalle. Pero los dos primeros es súper directo. La masa no puede cambiar y cambio en cantidad de movimiento es igual a las fuerzas, a la sumatoria de fuerzas en el sistema, ¿ya? ¿Hasta ahí está claro este pequeño resumen de servilleta? O hay algo que no se entienda bien o que no esté tan bien explicado? Yo tengo una pregunta. Ya. ¿Qué significa la B larga? Sí, En la primera ecuación, ¿qué significa? ¿Qué nombre tiene eso? B larga es, no, B larga es esto es como, por definición, es una cantidad genérica, donde B es una propiedad, digamos, del fluido completo, y B chico es esta propiedad partido en la masa, ¿ya? Esta B chico es la propiedad intensiva. Entonces, por ejemplo, si este es un ejemplo típico, uno dice, tú tienes B y acá B chico, ¿ya? Entonces, si B es la masa, si B es la masa, entonces B chico es 1, ¿ya? Y al poner masa acá, terminas poniendo puros 1 acá, en los B, y por eso te queda directamente el cambio en la masa total, en ρ, y acá ρ por B. Si B, por ejemplo, es energía cinética, eso es B, M por B cuadrado, entonces B chico es esto partido en M, para que sea consistente voy a poner M grande acá. Entonces, el B chico es B cuadrado. Y así, entonces B es una cantidad genérica, la que sea, pero es una propiedad del sistema completo. En cambio, B chico es una propiedad de si tú quieres, de un volumen infinitamente pequeño del fluido, ¿ya? Es una propiedad intensiva del fluido, ¿ya? Entonces, cuando hacemos masa, acá el B es igual a 1, B es igual a 1, y queda esta ecuación. De hecho, déjame escribirla. Si B es igual a masa,
entonces nuestra ecuación queda 0, porque de B a dt tiene que ser 0, por definición. Entonces te queda que el cambio de la masa total, que la masa total es ρ, es la integral de ρ por dB, más los flujos. Aquí a veces se usa esta integral de superficie, ¿cierto? Pero con poner S es suficiente. De ρ por B proyectado en el vector de la superficie tiene que ser 0. Por lo tanto, esto es igual a menos esto. Entonces, lo que cambia al interior del sistema tiene que ser igual al negativo de los flujos. Los flujos, por definición, si tú tienes una superficie así, por definición n, el vector n apunta hacia afuera. Por lo tanto, si tú tienes agua que está entrando acá, normalmente esta integral uno la puede partir en secciones. Entonces, en algunas secciones, si el agua está entrando, este es un término negativo, y si el agua va saliendo, el término es positivo, ¿ya? Y como este término te queda al otro lado, piénsalo en una piscina que se está llenando. De hecho, lo podemos hacer. Pensemos en una piscina que se está llenando. Déjame borrar acá. Voy a borrar esta parte. Ya, entonces, esta es nuestro teorema del transporte de Reynolds para masa. ¿Ya? Así se ve más complicado de lo que realmente es. ¿Ya? Pero pensemos en una piscina. ¿Ya? Una piscina así como un cubito. ¿Ya? Y esta piscina tiene una manguera que le está echando agua, ¿ya? A un cierto caudal, ¿ya? ¿Cuál es la función? Eventualmente el agua va a ir subiendo en la piscina, ¿cierto? A medida que va pasando el tiempo, ¿ya? Y esto vamos a llamar h. Entonces, h es una función del tiempo, ¿cierto? ¿Cómo uno puede determinar esta función? Bueno, directamente a través de esto, ¿ya? Usando el teorema del transporte. Entonces, hagámoslo en este escenario. Nosotros sabemos que pasemos esto por el otro lado. Entonces, la derivada de la integral de ρ por dB tiene que ser igual a menos la integral de ρ b n ds. ¿Ya? Eso por definición. Ahora, ρ por dB es la masa total que hay dentro del sistema. ¿Ya? Yo aquí no he dicho esto, pero asumamos que esto tiene un área A de base. ¿Ya? Por lo tanto, ρ es constante, por lo tanto lo podemos tirar para afuera, de a dt de ρ, y la integral de b es solo el volumen, y el volumen es A por H, ¿cierto? Esta parte debería ser más o menos fácil. Entonces la derivada de la masa total que está dentro es solo la derivada, de hecho me voy a pasar A es constante y ρ es constante, por lo tanto uno puede tirar ρ A y te queda la derivada de H sobre T, ¿ya? Este término corresponde a la derivada total de la masa sobre dentro del sistema, dentro de tu volumen de control. Este término es un poco más complejo, si uno quiere. En este caso, solo está entrando, no sabemos exactamente a qué velocidad está entrando agua al sistema, ¿ya? Pero sí sabemos que está entrando un caudal Q, ¿ya? Ahora, ρ es constante, por lo tanto también lo podemos sacar, y nos queda la integral de B por la normal de ds, ¿ya? Esto por definición es B promedio por el área que está fluyendo. Le vamos a poner S para no complicar, ¿ya? Y esto a su vez por definición es el caudal. Entonces esto es igual a menos ρ por el caudal, ¿ya? No sé si se fijan, pero esta integral suena
se ve más complicada lo que es, pero esto es el caudal normal a la superficie. ¿Ya? Déjenme tomarme un segundo para mostrarle. No sé si es obvio para todos o si necesitan que lo que gastemos más tiempo en esto. Pero en el fondo esta es una integral que lo que representa es el caudal entrando a la piscina. Voy a considerar su silencio como obvio, profe, no diga tonteras. Bueno, y como nos queda ρ a ambos lados, como este es un flujo, un fluido incompresible, podemos eliminarlo. ¿Ya? Y aquí hay otra cosa que hay que fijarse. Esta integral normalmente, como te digo, uno lo puede ver por áreas. Si vemos la tapa de la tapa de la piscina, ¿ya? Si uno toma una superficie parada frente a la tapa, la normal de esto está apuntando hacia afuera, ¿ya? Y el vector de velocidad del caudal va apuntando hacia adentro. Por lo tanto, este producto punto da negativo. Este producto punto da negativo. Y con el negativo que tenemos afuera, esto queda positivo. ¿Ya? Entonces, el cambio en el volumen es igual a menos lo que está, o si uno quiere, es igual a lo que está entrando. Pero hay que ser, uno puede ser o súper riguroso con la matemática, y también tiene que fijarte que sea consistente, o sea, H tiene que ir subiendo en el tiempo. ¿Ya? Y de hecho, de acá a lo que llegamos, voy a borrar ¿Puedes la parte repetir de abajo esto? porque ya debería estar ¿Por más orientado. qué? ¿Puedes Sí. repetir por qué cambia el signo? O sea, porque, claro, se entiende, pero ¿en qué minuto? Sí, ya. Esto es lo que les digo. Es súper importante que uno tenga un feeling físico de qué es lo que va a pasar antes de ponerse a calcular, porque es súper fácil enredarse con las integrales. ¿Ya? Entonces eso es lo primero. Uno debiera saber, oye, yo aquí espero uno positivo. ¿Ya? Dicho eso, igual tienen que ser capaces de calcularlo, de usarla. Entonces veamos esta integral. La integral de b por n ds, ¿ya? Esta integral normalmente lo que uno hace es que uno la puede separar en las sumas o más que la suma, en distintas integrales. Entonces normalmente es la integral 1 de b1 n de s1 más la integral, digamos, s1, s2, etc. ¿Ya? En este caso, la única superficie por donde está entrando agua es esta superficie, este como plano que está sobre la piscina. ¿Ya? Si le pongo esto, S1. Y la normal de esta superficie está apuntando hacia afuera, hacia arriba. ¿Ya? Voy a hacer un pequeño zoom acá. Si esta es la superficie, la normal va hacia arriba, pero la velocidad va hacia abajo. Por lo tanto, B.n, el signo de esta cuestión es negativo. ¿Ya? Ojo que este es un producto punto. Esto es un producto punto. ¿Ya? Entre estos dos vectores. No como que esta es una multiplicación. ¿Ya? Este es un producto punto. Por lo tanto, el producto punto de B por N es negativo. ¿Ya? Cualquier flujo que entra al sistema, por convención, lo sumamos como negativo. Y algo que sale del sistema, lo sumamos positivo. ¿Ya? Suena medio contraintuitivo. Normalmente uno dice las cosas que salen del sistema son negativas, ¿cierto? Bueno, pero eso viene precisamente porque esta integral queda con este signo negativo por delante. ¿Ya? Entonces, esto está entrando, es negativo, pero yo toda esta integral la estoy multiplicando por un menos, por lo tanto me queda positivo. ¿Ya? Que es lo mismo que decir, ok, esto cambia, mi volumen va a aumentar mientras más agua está entrando, y mi volumen va a disminuir mientras más agua salga. ¿Ya? No sé si se entiende. Bueno, entonces por eso queda positivo, y de ahí es más o menos directo, ¿cierto? En el fondo,
la derivada de h es una cierta, es el caudal partido por el área. ¿Ya? Es lineal. Y si ustedes han llenado una piscina alguna vez, ustedes saben que es lineal. Lo que se demoró en llegar a la mitad es lo mismo que se va a demorar en llenarse la siguiente mitad. ¿Cierto? Creo que en la ayudantía vieron un ejemplo, pero donde les pedían calcular el tiempo en que algo pasaba, ¿cierto? Tenían que integrar el tiempo. Ahora pensemos, bueno, en este caso esta cuestión va a ir subiendo infinito porque no tiene un límite, ¿cierto? Pero pensemos un escenario un poquito distinto. Imaginemos, dijimos que esto era A. Imaginemos que la piscina tiene un hoyo, como pasa en tantas piscinas. ¿Ya? Y por acá hay agua que va saliendo. ¿Ya? A ver, primero, pregunta, ¿a qué velocidad sale esta agua? Depende de la altura de h. Depende de la altura, ¿cierto? Si se acuerdan, Era aquí uno puede hacer un raíz balance de y aquí 2 empezamos a de h, mezclar los ¿no? conceptos. Claro, perfecto. Entonces, la velocidad es raíz de 2GH, ¿cierto? Y por lo tanto, el caudal que sale, digamos que este hoyito, digamos que una tubería, una cosa así, tiene A, le vamos a poner a 0. Entonces la velocidad es, y esto lo vamos a poner V2, es A0 por V2, que es función de H. ¿Ya? Aquí ya se empieza a complicar un poco, pero de nuevo, antes de meternos en el detalle de cómo se calcula, a mí me interesa que ustedes entiendan físicamente qué es lo que está pasando. Cuando la piscina tiene poca agua, la cantidad de agua que se va a escurrir por este hoyito va a ser también poca, porque esto es proporcional a H. ¿Ya? Por lo tanto, puede ser que cuando está recién llenándose, el agua que está saliendo sea mucho menos de la que está entrando. Y por lo tanto la piscina se va a llenar igual. No sé si ustedes también lo pueden ver en un lavamanos. A veces uno da la llave y sale mucha agua y se empieza a llenar el lavamanos igual. Es porque está entrando más agua de la que puede salir. Pero eventualmente, depende un poco de la relación entre las áreas, pero eventualmente un lavamanos que uno tiene en la llave a mango igual puede llegar a un nivel estacionario. ¿Y qué es lo que está pasando en ese momento? Es que la carga que está generando el agua dentro del lavamanos es tan grande que está generando una velocidad suficiente de salida que está equiparando el caudal que está entrando. ¿Me explico? Perfecto. Entonces, en este caso, acá tenemos lo mismo, ¿cierto? Esto igual es ρ área por dH a dt, pero acá vamos a tener dos caudales. Por un lado, el caudal que está entrando, ρQ, menos el caudal que está saliendo, que es ρ área 0 por V2, que dijimos que era raíz de 2GH. ¿Cierto? De nuevo, en este caso no importa ρ, por lo tanto lo podemos eliminar. Entonces llegamos a que la derivada de la profundidad es igual a Q partido en área menos A partido en A0 por raíz de 2GH. ¿Ya? Y aquí uno les podría pedir, pensando ya en una prueba, ¿cuál es la altura de equilibrio? No sé si lo ven directamente, pero la altura de equilibrio va a ser tal que, bueno, esto va a ser 0, por lo tanto va a equiparar el caudal unitario que está entrando, el caudal partido en área, por el caudal que está saliendo, ¿cierto? Partido sobre la misma área, de alguna manera está como... Entonces, esta relación entre esta área es importante. Si A0 es igual a 1, a ver, bueno, entonces aquí queda A0 partido en A por raíz de 2GH es igual a Q partido en A, nos podemos echar las A,
Entonces, H de equilibrio es Q partido en A0 al cuadrado por 2G. ¿Sí? ¿Está bien esto? Creo que sí, ¿cierto? Entonces, hay una relación entre el caudal y el área, que esto es lo mismo que pueden hacer en el break, pueden ir al lavamanos y prenderlo al máximo, y mientras este A0, el hoyo del desagüe, sea suficientemente grande, la altura que se va a juntar en el lavamanos va a ser chica. En la medida que este hoyo sea chico, como muchas piscinas que tienen fisuras chiquititas, la altura de la piscina va a ser más grande. Por lo tanto, de hecho, si A0 es muy, muy chico, si esto es 0, la altura de equilibrio es infinito, ¿cierto? Y gracias a eso uno puede terminar de llenar piscinas que incluso tengan hoyo, ¿cierto? Profesor, es dividido en 2G. Sí. Dividido en 2G, toda la razón. Gracias. Bueno, esa es una pregunta. Otra pregunta sería, ok, ¿cuál es la Pero, función, de nuevo, ¿tema h nota? sobre t? Y ahí, ¿sí? ¿Sí? Esa altura de equilibrio es cuando tiene un flujo entrante constante, ¿o no? Claro, estamos asumiendo que Q es constante. En rigor, ¿cierto? Q también es una función del tiempo. Podría ser, ¿o no? Por lo tanto, si Q es una función del tiempo, aquí esta integral ya se empieza a quedar más enredada. ¿Cierto? Pero en este caso estamos considerando un caudal constante. Otro ejemplo que igual me gusta, y porque ustedes también lo pueden ver directamente en su casa, o más o menos. No sé si han visto algo ya de hidrología ustedes, ¿han visto algo de lluvias y intensidad de lluvia o algo por el estilo? Voy a asumir que no. Pero no sé si a lo mejor han visto en el fondo la lluvia, uno la puede medir como una intensidad. Ya ahí se mide en milímetros de agua caída por tiempo, ¿cierto? En milímetros, bueno, en realidad es milímetro por metro cuadrado, y esto se puede medir por hora. No sé si han visto el típico, el reporte del tiempo que dice, ayer cayeron en Santiago 3 milímetros, ¿ya? Se refiere a 3 milímetros sobre un metro cuadrado. En el fondo son 3 milímetros de profundidad. Y en rigor eso cae cada cierta, qué sé yo, al día o cada hora. Entonces, esto se llama intensidad de lluvia y se mide así, en milímetros por metro cuadrado por hora. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen una casa, esta casa va a tener, el techo de la casa va a tener una cierta área, ¿cierto? Y la mayoría de las casas tiene un sistema de desagües que colecta el agua que cae sobre ellos y lo tira para afuera, digamos, para la calle, o en las casas más donde esto se maneja mejor, algunas casas tienen un hoyo, ya que se llama, se me olvidó el nombre, un dren, donde puedes meter el agua lluvia directamente bajo la tierra, que es mucho más amistoso. Entonces una típica pregunta es si tienes una cierta lluvia de una intensidad, asumiendo régimen permanente, asumiendo una casa de área A, ¿cuál es el caudal que va a bajar por tu sistema de goteras o tu sistema de canaletas? ¿Ya? Aquí, acá lo que podemos hacer es, ok, nuestro volumen de control va a ser el techo. Si nos están diciendo régimen permanente, significa que no hay acumulación de agua. En el fondo, todo el agua que está cayendo sobre el techo está fluyendo. Por lo tanto, el primer término, ya lo borré acá, pero el término con la derivada sobre el tiempo, ese término es 0. Estamos asumiendo que es régimen permanente. Por lo tanto, acá lo que nos están diciendo es que el caudal que está entrando
tiene que ser igual al caudal que está saliendo. ¿Ya? En rigor nosotros decimos bueno, en rigor es rho Q in igual a rho Q out, ¿cierto? Eso es V in, área in igual a rho área out, V out. ¿Ya? Por lo tanto, que de nuevo, esto es súper intuitivo, por eso creo que esta parte es central del curso y creo que es mucho más fácil de masticar. El caudal que está saliendo acá, que eso es lo que nos interesa, tiene que ser igual al caudal que está cayendo sobre la casa. ¿Ya? Si no consideramos, si no consideramos la densidad, porque no es importante, el caudal tiene que ser igual a la intensidad con que esto está lloviendo por el área, ¿cierto? Y eso nos da una altura por hora. Un segundo. Bueno, claro, bueno, esto nos da en milímetros eh, esto nos da en milímetros por hora. Y ese volumen tenemos que pasarlo a... Perdón, sí. También un milímetro por metro cúbico es igual a un litro. ¿Ya? Entonces, un milímetro por hora es lo mismo que en litros por hora. ¿Ya? Eh, litros por hora. Bueno, pero es directamente la intensidad por el área. ¿Ya? Y esto también se usa después en hidrología, cuando tú tienes, por ejemplo, un río y una cuenca, tú sabiendo con qué intensidad está lloviendo, puedes multiplicar esa intensidad por el área y puedes estimar el caudal el caudal del río que vas a tener. ¿Ya? Aquí es menos directo porque ustedes se pueden imaginar que sí hay un proceso de acumulación en la cuenca, no es esta supuesto de que de régimen permanente no es tan directo, eh, pero sí en una casa uno puede estimar, además los tubos que se los venden para ciertos velocidades como en litros por segundo. Entonces ahí uno puede dimensionar el tubo, puede saber de qué diámetro tiene que ser tu tubo. Entonces esto es mucho de plomería, es mucho de, de jardinería, pero es mecánica de fluidos aplicada. Ok, a la vuelta quiero que veamos dos ejercicios, uno de conservación de momento y uno de conservación de energía. ¿Ya? Y con eso podemos cerrar por hoy día esta revisión. ¿Alguna pregunta antes que vayamos? Ya. Toma unos 10 minutos nomás, ¿ya? Y así terminamos todo antes. Entonces a las 5:25 estamos de vuelta, ¿ok? Ya, nos vemos.
Ok, veamos un ejemplo de cantidad de movimiento. ¿Ya? Imaginemos que esto es una manguera de bomberos que tiene que generar entregar un cierto caudal a un equipo que está tratando de apagar un incendio por acá. ¿Ya? En este caso la ecuación de transporte de Reynolds de cantidad de movimiento dice que el cambio total en la cantidad de movimiento, esto es igual a la suma de fuerzas, tiene que ser igual a la integral, ¿cierto? En este caso, nuestro v es la velocidad, ¿cierto? Porque si v es la cantidad de movimiento es m por v, por lo tanto v chico es v, ¿cierto? Entonces la velocidad por rho en dv más el flujo de v rho v.nds, ¿cierto? Normalmente esta integral la vamos a resolver para régimen permanente, ¿ya? O sea, esta ecuación, porque esta integral se puede complicar infinitamente si es que consideramos los efectos no permanentes. Entonces la suma de fuerza va a ser igual a menos rho v que entra por el caudal que entra más rho v que sale por el caudal que sale, ¿ya? Que esa es esta integral. En el fondo, esta integral la podemos separar en secciones y podemos asumir que, como dijimos antes, esta integral es igual al caudal y la integral de la velocidad rho lo podemos sacar directamente de la integral, pero la integral de v sobre esto es más o menos parecido a la velocidad promedio por el caudal por rho, sobre cada una de las áreas que tenga nuestro volumen de control, con un signo negativo lo que está entrando y positivo lo que está saliendo. ¿Ya? ¿Esto está claro? Este es el resumen de esta parte. ¿Ya? Entonces, si esto es así, la pregunta es, no sé si ustedes, todos han usado una manguera, ¿cierto? Cuando uno está en la misma piscina anterior, cuando uno deja la manguera dentro de la piscina, la manguera se mueve, ¿ya? Y es porque el agua que está saliendo, sobre todo en los cambios de orientación, induce un cambio en la cantidad de movimiento, un cambio en el momento, que se traduce en una fuerza, ¿ya? Lo mismo si tú tomas una manguera y, por ejemplo, le metes el dedo en la punta para que salga más rápido el chorro, uno siente una fuerza sobre el dedo, ¿ya? Y no es solo la presión del agua, es una parte de la presión, pero también es porque tú estás cambiando el balance de momento, ¿ya? Entonces la pregunta es, si esta es una manguera de bombero, ¿cuál es la fuerza de reacción que hay que hacer para poder afirmar esta manguera? ¿Cuál es esta fuerza? ¿Ya? Entonces, si aplicamos nuestro teorema, aquí además hay que, para que haya un flujo, también en la manguera tiene que haber una cierta presión. Entonces tenemos que darnos cuenta que si tomamos un volumen de control como este, por ejemplo, en general, ustedes van a ver en los ejercicios que hay que ser inteligente para elegir el volumen de control, ¿ya? También es parte importante de poder resolver un problema, es definir un buen volumen de control. Entonces acá voy a tener una fuerza producto de la presión 1 por el área 1. Voy a asumir que acá hay un área 1. ¿Ya? Y a la salida también va a haber una cierta área. Bueno, y el caudal
va a ser igual al área 1 por la velocidad 1 y también igual al área 2 por la velocidad 2, aunque eso no es tan importante ahora. Ok. Entonces, siguiendo esta ecuación, la suma de fuerzas que están actuando sobre el volumen de control es igual a la fuerza de la presión 1 por el área 1, menos esta fuerza de reacción. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a ρ por Q de la velocidad que entra menos la velocidad que sale. Perdón, al revés, de la velocidad que sale menos la velocidad que entra. Que aquí dijimos que era V2 menos V1. ¿Ya? ¿Está claro esto? Voy a asumir que sí. Adicionalmente, uno puede estimar la presión si es que no fuera un dato, haciendo un balance de energía entre estos dos puntos. ¿Ya? Nosotros sabemos que, por definición, Z1 más la presión 1 en gamma más V1 al cuadrado en 2G tiene que ser igual a Z2 más la presión 2 sobre gamma más V2 cuadrado en 2G. Ahora, como la presión 2 está, como el chorro acá en 2 está en contacto con la atmósfera, este valor es 0, y como esto es horizontal, este valor es igual a este, ¿cierto? Por lo tanto, la presión 1 es igual a V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado partido en 2G por gamma, entonces partido en 2 por ρ. ¿Ya? Y a su vez, V2, desde acá, quizá no lo estoy haciendo lo más ordenado que puedo, pero V2 es igual a A1, V1 partido en A2. No sé si tenemos A2 en este caso. Pero bueno, lo que quiero decir es que estos dos son conocidos. Por lo tanto, de acá, uno puede estimar directamente la fuerza, la fuerza, la, la fuerza de reacción que esto está, en el fondo, al apretarse el chorro, la manguera tiende a irse de vuelta hacia atrás. Por lo tanto, la fuerza de reacción va a ser igual a P1 por A1 menos ρ Q V2 menos V1. ¿Cierto? Y P1 es esta expresión de acá. Entonces esto es ρ, P2 al cuadrado menos V1 al cuadrado partido en 2 por A1 menos ρ Q. Me va a quedar corto. P2 más ρ Q V1. Perdón, una ¿Sí? pregunta. La Sí. ecuación esta azul, P1A1 menos FS igual, bueno, la agarría, ¿de dónde sale? Esa. Ya. Ya, esta es la clave del ejercicio. Esta sale directamente de el teorema de transporte Reynolds aplicado a momento. ¿Ya? Entonces, la primera parte, esta parte, es igual a la sumatoria de fuerzas. Y la segunda parte, dijimos que la derivada con respecto al tiempo de la integral, esto estamos diciendo que es 0. Por lo tanto, la segunda parte es la integral de V, ρ, V sobre ds. ¿Ya? Entonces, esto es, si tú quieres, esto es ρ Q V2 menos ρ Q V1. ¿Ya? Esto es esta integral. Y aquí por conveniencia solamente los agrupé. Pero en el fondo, este es el flujo de cantidad de movimiento que está saliendo del volumen de control, menos el flujo de cantidad de movimiento que está entrando.
Y esa diferencia, ese flujo, es igual a la suma de fuerzas, ¿ya? Por definición, la derivada de la cantidad de movimiento es una fuerza. Normalmente nosotros esa derivada la expresamos como derivada de la velocidad, por lo tanto es m por a. Pero también cambios en la cantidad de movimiento, porque por ejemplo se está acelerando el flujo, entonces se está produciendo un cambio en la cantidad de movimiento, este cambio también induce una fuerza, ¿ya? Por lo tanto, la clave acá es esto, el resto es, qué sé yo, calcular estas presiones o calcular V2 en función de V1, esas son cosas más o menos simples, pero entender que la suma de fuerzas es igual al cambio en la cantidad de movimiento, esto es mecánica de fluido, ¿ya? Así que está bien que lo pregunte. No sé si lo aclaré o lo enredé más. Sí, sí, perfecto. Súper. Y también me parece que han visto ejemplos como esto. Típicamente también en un cambio de dirección se producen esfuerzos, porque la cantidad de movimiento, esto lo voy a hacer esquemáticamente solamente. Bueno, aquí uno después podría reemplazar estos valores y calcular efectivamente cuánto es esta fuerza. Que si yo les doy valores típicos de caudales, da una fuerza súper grande. Un poco, y ahí se los dejo para que lo piensen un poco. En rigor, uno puede meterle suficiente presión a una manguera para tirarle agua a un 10º piso, por ejemplo, a un 5º piso. Pero la fuerza que tiene que tener el bombero para firmar esa manguera empieza a ser media ridícula. Entonces, por eso los bomberos usan escalera, cosa de que el cambio en la cantidad de movimiento a la salida de la manguera sea menor y que el bombero pueda maniobrar la manguera. Se los dejo para que le den una vuelta si quieren. Pueden tratar de meterle números y pueden convencerse ustedes mismos de que es así. Lo que decía es que típicamente en una esquina uno tiene acá una cierta velocidad, acá otra velocidad. Entonces, cuando uno analiza este volumen de control, acá en el fondo uno tiene solo una velocidad entrando y acá solo una velocidad saliendo. Por lo tanto, ojo que este balance es vectorial. Por lo tanto, acá se genera una fuerza de reacción porque falta de alguna manera esta continuidad de cantidad de movimiento. Esta tubería normalmente espera que el flujo siga, pero si yo lo cambio para allá, en este eje me queda solo esta función, este flujo de cantidad de movimiento que no está balanceado por nada más. Por lo tanto, tengo que balancearlo con una fuerza. Y lo mismo en este eje, ¿ya? Han visto un par de ejemplos ya y puede que veamos otros más. En este caso, por ejemplo, el peso no importaba, pero si esto estuviera inclinado, el peso sí empieza a jugar un rol. Ahora, si esto es relativamente chico, uno puede despreciar el peso, pero ya sobre una estructura mucho más grande, el peso empieza a ser importante también. Entonces, ojo que esta ecuación ¿cómo se llama? Del transporte de Reynolds para cantidad de movimiento es una ecuación vectorial, ¿ya? Para que lo tengan ahí al fondo de su cabeza. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Me explico? Ya, y pasemos al último que quiero ver, que es cuando uno aplica cantidad de movimiento a la energía, uno termina con una ecuación que me voy a tomar un poco el tiempo para anotarla. Si es que me dan un minuto para poder encontrarla. Así. Entonces, cuando uno aplica RTT aplicado en energía, interesantemente lo que encontramos es nuevamente el Bernoulli, ¿cierto? Uno puede rehacer la ecuación de Bernoulli, entonces, pero ya a una escala
de sistema, no una escala puntual, sino que una escala global. Y resumidamente lo que esto dice es que el Bernoulli en un punto va a ser igual al Bernoulli en otro punto, aguas abajo, más una cierta potencia que puede ser de una bomba o de una turbina, normalizada por gamma y por Q, más una cierta pérdida, normalmente se usa lambda, pero es una cierta también potencia, una pérdida por fricción, o pérdidas singulares también normalizados por gamma y por Q. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos dice el Bernoulli, si se acuerdan, cuando lo derivamos desde las ecuaciones de Euler, era un flujo no viscoso, era un flujo ideal, por lo tanto no habían pérdidas por fricción. Esto lo podíamos considerar cero, ¿ya? Y tampoco teníamos considerado la energía disponible. Ustedes saben que uno puede embalsar agua y después se le puede generar una cierta cantidad de energía. Entonces, y una forma de estimar cuánta energía es con esta ecuación. Entonces, digamos que la misma represa circular de la prueba 1, si uno tiene un nivel acá y un nivel acá, normalmente nosotros hablamos de deltas de energía, ¿ya? Entonces, usando esta ecuación, uno sabe que la potencia, y también, bueno, la potencia por gamma sobre Q es igual a B1 menos B2, que esto es igual a delta H, ¿ya? Entonces la potencia teórica máxima de una turbina, por ejemplo, es gamma por Q por delta H. Y si se acuerdan, Q, si es que esto es, por ejemplo, hay un canal acá de aducción, Q va a ser el área de ese canal por raíz de 2G delta H, ¿cierto? Por delta H. Entonces, esta es una estimación de la potencia total que uno puede extraerle a un fluido. Obviamente, en la práctica, esto tiene una cierta eficiencia, ¿ya? Entonces, esto normalmente va a estar multiplicado por un factor de eficiencia, ¿ya? Que va a ser del orden de 50%, o algo así, ¿ya? Pero también funciona hacia el otro lado. Ustedes también, probablemente, todos han visto funcionar una bomba que sirve para extraer agua desde un pozo, o para mover agua de un lado hacia otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hay un cierto río, digamos, y yo quiero almacenar agua en un estanque, una alternativa es que yo ponga acá una cierta tubería, ¿cierto? Meta acá una tubería dentro del río, del lago, lo que sea, y me vaya acá con una tubería hasta el estanque, ¿ya? Y acá le ponga una cierta bomba. Normalmente le ponemos B, ¿ya? En ese caso, la energía acá, lo que nos dice esto es que la energía en 1, por eso les digo que aquí hay que ser o consistente con los signos o físicamente razonable. Lo que estamos diciendo acá, sin bomba, la energía acá, la energía en 1, es simplemente esta cota, ¿cierto? Este es B1, porque no hay velocidad y no hay presión. Y la energía en 2 es B2, es esta cota. Por lo tanto, para que la bomba me agregue suficiente energía, en rigor lo que tiene que hacer la bomba es subirme. Entonces yo podría decir B1 más la potencia de la bomba, partido en gamma por Q, va a ser igual a B2, ¿ya? Ahí lo estoy haciendo, ¿cómo se llama? Físicamente razonable. La convención es que la potencia se expresa como potencia utilizable. Entonces, si la pongo a este lado, tiene que estar como negativo, porque en verdad es potencia
que tú le estás metiendo al sistema, ¿ya? Pero como estos son números, no son vectores, la medida que ustedes que sean consistentes no es terrible. Entonces, primero quiero mostrarles conceptualmente, algo que, bueno, lo van a ver muchas veces y probablemente también se los vamos a preguntar, que tiene que ver con los diagramas de energía. Entonces, como yo les digo, la energía acá, en este lugar, está originalmente acá. A medida que yo me voy moviendo por la tubería, la energía está constante. Estamos asumiendo que este flujo que no tiene pérdida, por lo tanto, la línea de energía es horizontal. Hasta cuando yo llego a la bomba, y en la bomba la línea de energía sube verticalmente en la bomba, de forma instantánea podemos subir. Y de aquí en adelante la línea de energía sigue horizontal hasta llegar nuevamente al otro nivel. Ahora, en la práctica lo que uno hace, y de hecho ustedes lo pueden calcular, es que la línea de energía está ligeramente más arriba. ¿Ya? Y esta diferencia que hay acá, este delta de energía, ¿alguien sabe a qué corresponde? ¿No? Hay un pequeña delta de energía ahí que Puede ser normalmente como corresponde a la la altura. del estanque, como que lo empuja como de vuelta para abajo porque está lleno de agua, ¿o no? No, lo que pasa cuando tú llegas, cuando cualquier sistema llega a un estanque horizontal, igual hay una altura de velocidad que se pierde. Entonces, la energía justo acá, digamos, es ligeramente mayor que esta de acá. Y la diferencia es esta energía, esta altura de velocidad. No es mega importante, pero cuando ustedes vean libros siempre van a ver que esta línea no llega directamente a la línea final. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, lo que pasa ahí es que hay una altura de velocidad, que es eso. Y si nuestra tubería es constante, esa altura de velocidad es constante, ¿ya? Porque depende solo de V. Y esto es lo mismo que Q cuadrado partido en área al cuadrado en 2G. Por lo tanto, si el área es cuadrado, la altura de velocidad es constante. O sea, si el área es constante, la altura de velocidad es constante, ¿ya? Y aquí hay un tema que se los mencioné medio la vez pasada. Por otro lado, esta es la posición de la tubería. Esto es Z. ¿Ya? Por lo tanto, Z menos la altura de velocidad es igual a la presión. Entonces, la presión en esta parte de la tubería, si se fijan, es negativa. Es desde acá hasta acá. Y la presión en esta parte de la tubería es positiva. Hasta acá. Esto va hasta la línea de velocidad. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? La presión acá es negativa con respecto a la atmósfera. ¿Ya? Por lo tanto, uno podría hacer el Bernoulli completo y calcular la presión justo antes de la bomba. ¿Ya? Y en general lo que uno quiere es que la presión nunca sobrepase un cierto valor, que es la presión de vapor. ¿Ya? Entonces, la presión, digamos acá, la presión acá va a ser igual a Z perdón, la presión, hagamos esto bien. La energía acá, en el fondo, pongámosle B, justo antes de la bomba. ¿Ya? No B, perdón. Vamos a poner 0. Entonces, B1 es igual a Z0 más B0, 2 sobre 2G, más P0 partido en gamma. ¿Ok? Por lo tanto, P0, esto no es lo más ordenado, pero P0 es igual a la energía original, que es esto, menos la cota de elevación, menos la altura de velocidad. ¿Ya? Por lo tanto, mientras más rápido esté esto, o mientras más alta esté la tubería, menor es la presión. Y lo que yo quiero es que esta presión sea siempre mayor
a una presión de vapor. La presión de vapor es casi cero, pero no es cero, ¿ya? Depende de la presión atmosférica, es una presión a la cual empiezan a generarse burbujas, ¿ya? Es un valor muy, muy chico, pero no es cero. Entonces, uno puede verificar en un sistema que la presión en todo el sistema sea mayor a la presión de vapor, porque si no empieza a tener cavitación. Y sobre todo antes de una bomba, tener cavitación es un problema. ¿Hasta acá está claro? Esta puede ser la parte más enredada porque es la más aplicada, es la más menos técnica y más aplicada. Si después se dedican a ver bombas y cañería, esto lo van a tener que ver mucho más seguido. Y lo otro que tienen que darse cuenta, bueno, hay dos cosas que tienen que darse cuenta. La potencia depende del caudal, por lo tanto, uno define cuál es el caudal que quiere. Mientras mayor sea el caudal, va a necesitar mayor potencia. Y lo otro que tienen que darse cuenta es que en un fluido real, esta línea no es horizontal, sino que va bajando la línea de energía, ¿ya? Y lo mismo después acá, la línea real llega mucho más arriba y después va bajando. Por lo tanto, en un fluido real, este sería el esquema, de la energía y la velocidad. Y por lo tanto, en un fluido real, la presión baja mucho más en este punto. Pregunta ¿Ya? B, No sé si lo ven. la bomba, ¿no es cierto? Sí, aquí tuve una mala decisión acá. Le puse B1 al Bernoulli 1 y B2 al Bernoulli 2 y B también le puse a la bomba. Entonces puede haber quedado más enredado de lo que era necesario. Entonces sí, este lugar, aquí hay una bomba y aquí es donde sube la energía, producto de la bomba. ¿Ya? Y una pregunta, Entonces si uno considerara estas pérdidas, sí, dime. ¿la contraparte del ¿Perdón? aumento de energía es baja en la presión en el punto antes? ¿O qué era lo que pasaba? No te entiendo, ¿perdón? Explícame, pregúntame de nuevo. Que así como la energía subía, había algo que bajaba. Sí. Sí, o sea, si tú consideras que tu flujo es real, o sea, no es ideal, entonces este término son las pérdidas de carga por fricción, ¿ya? Y este término empieza a ser relevante. Normalmente, como ven, también depende del caudal, y normalmente se expresa como metros, metros de energía perdidos por metro lineal o por kilómetro de tubería, ¿ya? Entonces, ustedes pueden imaginarse que, por ejemplo, una bomba, si uno pone una manguera a una bomba, va a tirar agua. Pero mientras más larga sea la manguera, la bomba tiene que vencer toda esa inercia. Entonces, llevándolo al extremo, si uno tuviera una manguera infinita, la bomba simplemente no sería capaz de mover el agua a través de una manguera infinita. Y eso se debe a este término, ¿ya? A este término de pérdidas por fricción, ¿ya? Y lo que hace estas pérdidas por fricción es que en vez de ser constante tu, tu, eh, tu línea de energía, estas líneas van bajando a medida que tú vas avanzando a lo largo del flujo, ¿ya? No nos vamos a meter en el detalle de cómo se calcula esto, porque eso es saco de otro costal, pero sí yo te podría decir, hay una pérdida de 10 centímetros cada metro, por ejemplo, ¿ya? Y también al haber, por ejemplo, llaves o eventos singulares, también pueden haber pérdidas singulares en torno a ese evento, ¿ya? Por ejemplo, digamos que aquí hubiera una llave de paso, ¿ya? Esa llave interrumpe un poco el flujo, tiene otra forma la tubería, por lo tanto aquí también baja la energía. Normalmente esas pérdidas son proporcionales a la altura de velocidad. Entonces uno puede decir es 1,5 veces la altura de velocidad, ¿ya? No tienen que quebrarse la cabeza con esto normalmente se lo podemos decir, pero sí es importante que entiendan el concepto de el Bernoulli aplicado a un sistema nos permite evaluar la energía que le podemos sacar al sistema o nos permite ver cuánta energía necesitamos meterle al sistema, por ejemplo, en una bomba, para mover agua de un lado a otro o para hacer algo útil, ¿ya?
Aquí, un poco respondiendo a la observación que me han hecho de la pregunta de la primera prueba, acá hay un rango infinito de preguntas. ¿Ya? Es imposible que veamos en clase todas las posibles preguntas. ¿Ya? Entonces, yo los invito a que revisen el libro, que hagan los ejercicios, tiene harto ejercicio el libro, y que vengan a clases con preguntas, ¿ya? Porque es imposible que veamos todas las posibles combinaciones que se nos pueda ocurrir. ¿Ya? Eso, entonces, básicamente, la unidad 5, teorema del transporte Reynolds, para masa, para momento y para energía, ¿ya? Y nos permite evaluar el comportamiento de fluidos para estas tres dimensiones. ¿Alguna pregunta, muchachos? Muchachas también. No he subido las últimas clases, las tengo que subir pronto. He estado medio atareado, pero yo creo que mañana las voy a dejar todas subidas junto con esta. ¿Ya? Eso, entonces este jueves tienen ayudantía. Voy a tratar de pasarles la última tarea de programación entre esta semana y la otra. Y ya el lunes nosotros partimos con la última unidad que tiene que ver con análisis dimensional y modelos a escala, que yo lo creo muy, muy interesante. Puede ser un poco es enredado, no es difícil, pero es enredado, pero va a ser interesante encuentro. Así que eso, si no hay más preguntas, cerramos acá entonces. Ok. Buena semana. Nos vemos el próximo lunes entonces. Nos vemos, profe. Chao, chao. Muchas gracias.